Familia, bienvenidos a Cocina con Patri, el canal de cocina donde hacemos recetas fáciles, divertidas y muy ricas. Así que si queréis aprender a hacerlas y sobre todo pasar un buen rato, acompañarme porque empezamos. Pues para empezar con este plato de fiesta que vamos a hacer hoy, hemos puesto una olla al fuego con agua y ahora que está hirviendo vamos a echar las patatas a cocer. Vamos a ir cociendo las patatas para nuestro pastel de patata, las echamos todas y esto lo vamos a tener cociendo hasta que estén las patatas tiernas, que yo calculo que serán entre 18 y 20 minutos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a dejar que las patatas cuezan y vamos a ir preparando el solomillo. Bueno, pues venga, vamos a empezar a preparar nuestro solomillo de cerdo. Para ello, fijaos qué cosa más bonita de solomillo. ¡Guau! Una preciosidad. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser cortar, vamos a hacer unos medallones. Cortamos unos medallones más o menos, pues fijaos, de este grosor. Yo creo que con este grosor va a ser más que suficiente. Entonces cortamos los medallones y los vamos apartando. Bueno, pues ya hemos cortado los medallones de cerdo. Ahora, lo siguiente, vamos a poner un puchero al fuego y le vamos a dar rock and roll a ese fuego. Lo ponemos a tope y echamos un buen chorro de aceite, como no, de oliva virgen extra. Y cuando tengamos el aceite más caliente que el palo de un churrero, vamos a poner los medallones de cerdo. Lo que vamos a hacer va a ser sellarlos. Los vamos a dorar por ambos lados. No los vamos a cocinar del todo, solo sellarlos. Los vamos a tener con un par de minutos por cada lado, va a ser más que suficiente. Mirad, familia, después de 2 minutos, fijaos, ya están doraditos los medallones, pues les damos la vuelta. No me diréis que no tienen un color ya espectacular. Pues le damos la vuelta y los dejamos cocinarse otros 2 minutos. Bueno, familia, fijaos, ya tenemos los medallones bien dorados y sellados por los dos lados. Bueno, pues lo que hacemos es, en un plato, los vamos a ir reservando para ponernos a preparar el ajillo de estos medallones. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser coger los ajos enteros y sin pelar. No hace falta que los peléis, ni los piquéis, ni nada. Entonces, cogemos el ajo y los vamos a machacar así con el cuchillo encima, le damos un golpecito y fuera. Con eso va a ser más que suficiente. Ahora, familia, en el mismo aceite donde hemos hecho los solomillos, sin cambiar el aceite, sin tirarlo, vamos a aprovechar este aceite con todo el jugo del solomillo. Echamos los ajos que previamente, como habéis visto, hemos machacado un poquito. Y los vamos a tener cocinando hasta que los ajos se queden tiernos, que yo calculo que tardarán unos 5 minutos. Eso sí, ahora el fuego ya no lo tenemos a tope. Ahora le bajamos un poquito y en vez de rock and roll le vamos a poner una balada. Pues ahora con los solomillos ya hechos, lo que hacemos es, si os disteis cuenta, no le hemos echado al principio nada de sal ni de pimienta. Bueno, pues ahora sí, le echamos sal y pimienta por ambos lados. Y ahora lo que hacemos es, con los ajos ya tiernecitos, incorporamos a la olla, al puchero, los trozos de solomillo. Ahora vamos a incorporar el vino blanco y lo vamos a tener cocinando a fuego medio para que se evapore el alcohol del vino durante 4 minutos. Bueno, pues ahora que se nos ha evaporado el alcohol del vino, vamos a agregar el caldo de carne y el perejil. Vamos a darle un meneillo así para que se mezcle todo bien, se integren bien todos los sabores, y esto lo vamos a tener cociendo como hasta ahora a fuego medio durante 8 minutos. Después de esos 8 minutos apagamos el fuego, lo dejamos reposar un poquito y vamos a ponernos a montar el pastel de patata. Pues fijaos, para el pastel de patata ya tengo las patatas escurridas y no las he enfriado, las he echado calientes porque me interesa que estén calientes para que ahora la mantequilla se derrita bien. Entonces echamos un poquito de sal, pimienta recién molida y la mantequilla. Y ahora con la ayuda de un tenedor vamos a ir machacando y dejando que la mantequilla se vaya fundiendo con el calor de la patata. Pues ahora que tenemos la patata bien machacada y mezclada con la sal y la mantequilla, le incorporamos el zumo de naranja.
Vais a ver qué toque le da el zumo de naranja a la patata con la mantequilla. Es un auténtico espectáculo, de verdad. Os aconsejo que lo probéis así, es una maravilla. Bueno, pues vamos a mezclarlo todo bien. Pues una vez ya mezclada bien la patata con el zumo de naranja, la mantequilla, la sal y la pimienta, pues nada, vamos a aplastarlo así un poquito para que nos quede lo más liso posible. Y ahora a esto, por encima, ya para terminar, le vamos a echar mozzarella rallada. Si preferís cualquier otro queso, perfecto, no pasa nada, eso lo dejo a vuestra elección. Ahora ya con la mozzarella en nuestro pastel de patata, lo que vamos a hacer va a ser llevarlo al horno solamente con el gratinador, porque recordad que la patata ya está cocinada, y lo vamos a tener gratinando hasta que el queso se nos dore, ¿de acuerdo? Pues venga, dejarme que gratino el queso. Yo creo que en un par de minutos va a estar hecho y vemos cómo nos ha quedado este menú de fiesta. Bueno, familia, pues mirad, ya me pilláis aquí terminando de colocar el solomillo. Y ahora fijaos, he colado la salsita y la he dejado reducir durante 10 minutos. Fijaos, se ha concentrado toda la salsa, todo el sabor de los ingredientes. Fijaos, echamos la salsita por encima. Mirad qué plato para un domingo en casa con la familia o con los amigos. Un espectáculo. Y dejarme que os voy a enseñar también el pastel de patata. Fijaos, familia, cómo ha quedado el pastel de patata. Se ha gratinado todo el quesito por encima. Bueno, familia, pues aquí tenéis el menú para este domingo de fiesta con la familia. Espero que lo disfrutéis, que os haya gustado el vídeo y la receta. Si es así, me encantaría que os suscribierais a mi canal. Y nada más que deciros que si os apetece nos vemos en el siguiente vídeo con la siguiente receta. Hasta la próxima, familia.